Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo, como yo, como yo. Buenas noches, Mueve esta ¿cómo están todos? Saludos, bendiciones. Ya estamos saliendo en vivo por Facebook a través de la página de Unidos por la Palabra, Ministerio Unidos por la Palabra, así se llama. Hay personas que ya se están uniendo, siguen entrando. Bienvenidos a todos, a la familia Lanz, bienvenido a Alexis, bienvenida Joliet Castillo, bienvenida Thaís, Sebastián Sosa, Josbel Ortiz, nuestro invitado de esta noche, el doctor desde Barquisimeto, Venezuela, de Marni y su familia, bendiciones. Yersaid ya está conectada, Andreina, siguen entrando personas. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a colocar este servicio en las manos del Señor. Tenemos una alabanza preparada, ¿verdad? Para que después de la alabanza demos el pase al doctor Ortiz, que tiene el mensaje de la palabra esta noche. Fantasía o realidad. Me encanta ese tema. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver qué nos habla. Vamos a ver qué nos habla el Señor esta noche. Padre, bendito Dios, te adoramos, te alabamos, colocamos este servicio delante de tu presencia. Te damos las gracias por todas las personas que están conectadas en este momento, desde cualquier lugar donde nos escuchan, Señor, a través de estas redes sociales, a través de estos canales. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor. Te pido, bendito Dios, Señor, que esta palabra, como lo dice en el libro de Isaías, no regrese vacía, sino que vaya al lugar donde tiene que ir y haga su trabajo como tú bien lo especificas en ella, Señor. En el nombre de Jesús, permite que nuestras conciencias sean movidas, sean tocadas, sean bendecidas por ti, Señor, de una manera especial a través de ella. Ejerce ese poder transformador que hay en tu palabra para con nosotros, Señor. Recibimos esta palabra con amor, con cariño,
Queremos nutrirnos de ella. Te pedimos, Señor, en este momento por Josber Ortiz, lo pongo delante de tu presencia, nuestro hermano, bendito Dios, bendícelo grandemente. Padre, bendito Dios, pasa carbones encendidos por sus labios, Señor, permite que nosotros seamos buena tierra para esa palabra, para esa semilla. En el nombre de Jesús, cualquier cosa que quiera interferir, bendito Dios, con la predicación, con tu palabra, con el efecto transformador, distracciones, fuerzas espirituales antagónicas, en el nombre de Jesús las echamos fuera, las reprendemos, las apartamos de estos espacios en el nombre de Jesús. Padre, ministra bendición sobre nosotros, queremos oírla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Coloca ahí en tus redes sociales, en Facebook o acá en Zoom, si nos está siguiendo por Zoom, coloca: háblame esta noche, Señor. Háblame esta noche, dependiendo de tu horario, si estás en la mañana, en el país donde te encuentres, háblame esta mañana, háblame esta noche, en este caso, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblame, Señor. Háblame, Padre. Háblame, trata con mi vida esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a colocar una alabanza, ¿verdad? Mientras adoramos, vaya colocando allí en saludos, en el Facebook, en el chat, y vamos a decirle al Señor que nos hable, ¿sí? Ahí les dejo con una alabanza. Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu Bueno, acá estamos. De vuelta, les bendecimos, le dejamos con nuestro hermano, ¿verdad? Josber Ortiz, quien nos trae la palabra esta noche. Bienvenido, Josber, al espacio de Unión por la Palabra. Dios te bendiga. Amén, pastor. Buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar un tema, el título, como ya se sabe, fantasía o verdad. Es un tema que desde hace tiempo pues he querido hablarlo, compartirlo y bueno, le pido al Señor que sea Él quien hable porque es un tema bastante importante. Considero que es
lo más importante de la palabra de Dios. Bueno, quiero empezar con unas estadísticas. Hace un par de años, o varios años, en los Estados Unidos se realizó una encuesta, ¿no? Y la encuesta arrojó que el 59% de los cristianos de Estados Unidos creen en el infierno. Es decir, existe un 41% de cristianos que no creen en el infierno. En otra encuesta realizada en Europa a los católicos romanos, dicen que el 60% de los católicos romanos, ellos creen en Cristo, pero no creen en el infierno. Entonces, vemos que es un número bastante alto de las personas que conocen de Dios, pero que no creen en el infierno, sino que solamente creen en el cielo. Yo creo que una de las causas por las cuales no se cree en el infierno, dentro de tantas causas que pueden haber, una de ellas es la globalización, ¿no? Porque a medida que la sociedad va avanzando en tecnología, cosa que no es mala, pero a medida que va avanzando en tecnología, muchas personas se enfocan en esas tecnologías, en estar activos en las redes sociales. Como le digo, eso no es malo, pero todo tiene un límite. Al estar sumergidos en tanta tecnología, en tantas cosas que puede ofrecer el mundo hoy en día, las personas se van alejando de la realidad, y la realidad es la palabra del Señor. Muchos dejan de leerla, muchos dejan de congregarse, de compartir con cristianos, y lo que es realidad para una persona, para otra puede ser fantasía. Y yo creo que ese es uno de los secretos mejor guardados del infierno, el hacerles creer a las personas que no existe. Y si algo no existe, entonces, ¿para qué nosotros debemos cuidarnos de ello? Porque si no existe, realmente no existe. Por eso es una de las grandes mentiras y los grandes engaños que Satanás con sus ángeles caídos pues ha tenido en este mundo. Entonces, otras personas dicen cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios tan misericordioso puede enviar a alguien al infierno. Es decir, para muchas personas no cuadra eso. Si Dios es bueno, ¿cómo va a hacerle algo malo a alguien? Y otros dicen que si una persona es buena como yo, ¿por qué entonces él va al infierno? Porque Dios lo va a mandar al infierno si es tan bueno como yo. Para empezar, la Biblia nos muestra que ningún ser humano es bueno. Lo único bueno es Dios, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, otros se justifican en que cómo Dios va a mandar a alguien al infierno simplemente por el hecho de no creer lo que yo pueda creer o lo que algún otro cristiano pueda creer. Para algunas personas eso no les cuadra, no les es real. Como yo trabajo en la parte de salud, ¿no? Tristemente, pues uno está muy relacionado con personas que fallecen y bueno, entonces uno está en el antes, en el durante y en el después de ese fallecimiento. Pero una de las cosas más tristes que uno puede escuchar, ya sea de un amigo, de un conocido o de un propio familiar, es decir lo siguiente. Ellos dicen que la persona padeció mucho con la enfermedad, sea cual sea, pero gracias a Dios que ya está descansando y que ya no va a sufrir más, porque ya murió y todos suponen, o muchos suponen, que ya está en el cielo. Entonces, cada vez que yo escucho eso, yo empiezo a preguntarme, ¿y qué si la persona no aceptó a Jesucristo en esta tierra? Esa persona no está descansando, porque la Biblia habla de una tortura eterna, de un tormento eterno. Entonces, eso pasa mucho, incluso en cristianos, que me tocó hace poco tiempo escuchar de un cristiano decir algo más o menos parecido, que esa persona ya está en un mejor lugar. Pero ahí donde resalta la pregunta, yo digo, pero yo más o menos conocía a la persona, tal vez no de fondo, y ojalá la persona haya aceptado a Jesús, pero yo decía, ¿y qué si la persona no aceptó a Jesús? Esa persona no está en un mejor lugar en este momento, la persona está en un tormento eterno.
Y la Biblia habla muchísimo de lo que más o menos es el infierno. No lo explica con detalle, pero más o menos nos muestra qué es el infierno. Entonces son cosas bastante tristes, ¿no? Que en el día a día escuchamos. Otra de las causas, o no de las causas, perdón, otra o la razón fundamental de por qué las personas no creen en el infierno, nosotros lo encontramos en la palabra del Señor. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, puso a Adán y Eva para que reinasen y para que dirigiesen el planeta Tierra, ¿no? Y la sabiduría o el entendimiento que Dios le dio a Adán fue bastante importante porque él tuvo la capacidad intelectual de ponerle nombre a todos los animales. Imagínense la cantidad de especies de animales que hay y él tuvo la capacidad de colocarle nombres a cada uno de ellos, entre otras cosas más que él pudo haber hecho. También él tenía ese acercamiento con Dios como ningún ser humano hoy en día lo puede tener, porque eran espíritu con espíritu. Ahorita es carne con espíritu, a no ser que la persona sea un cristiano y tenga el Espíritu Santo, pero sin embargo está viviendo en la carne. Entonces ese acercamiento tan poderoso que tuvo Adán y Eva con Dios les permitía tener un conocimiento mucho mayor de las cosas, porque la Biblia dice en Santiago que el que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. Y si Dios se acerca a una persona, luz recibe de parte de Dios, luz, entendimiento, sabiduría, revelación, todo ello. Cuando cuando Adán y Eva cometen el pecado, que caen en desobediencia, que cae todo lo bonito, todo lo glorioso que Dios tenía para el ser humano, tristemente ese entendimiento comienza a oscurecerse y comienza el ser humano a apartarse de Dios, porque la Biblia establece que los que pecan están destituidos de la gloria de Dios. Y el que esté fuera de la gloria de Dios, por supuesto que no va a entender las cosas de Dios, porque la Biblia dice que eso solamente se discierne o solamente se entiende por el Espíritu. Entonces hay varios versículos que muestran más o menos el por qué hay muchas personas, incluso cristianos, que no creen en el infierno. En Job, capítulo 12, desde el versículo 24 al 25, nos habla algo bastante crudo, bastante fuerte. Dice Job 12, 24 a 25, hablando de Dios, ¿no? Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Ahí lo que quiere decir es que aquella persona que se aparta de Dios, Dios les quita el entendimiento. No es porque Dios sea malo, sino porque Dios es luz, Dios es entendimiento, y si la persona se aparta de Dios, se aparta de todo eso. Entonces dice que van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Es decir, un borracho no puede caminar recto, siempre va a estar errando. Eso es lo que le pasa a muchas personas cuando hablan del infierno. Sencillamente no pueden dar en el blanco al decir que sí existe un infierno, porque están caminando, como dice la Biblia, a tientas, en tinieblas y sin luz. Ese ha sido el mayor secreto que el diablo ha guardado, ¿no? Decir que el infierno no existe. Y si la persona muere creyendo que el infierno no existe, esa persona se va a dar cuenta que sí existe, cuando tristemente está en el infierno. Porque si creyó que el infierno no existe, entonces sencillamente no tuvo que aceptar a Jesús, porque sencillamente no iba a ningún lugar feo, sino que directamente después de esta vida iba al cielo. Es algo bastante trágico, bastante triste pensar que algo tan feo no existe y que la manera de nosotros poder alejarnos de eso está en Jesucristo. La única manera de nosotros poder obtener ese entendimiento de que sí existe el infierno y de que no es solamente de la boca hacia afuera, sino que en nuestro corazón creer que sí existe, para poder tomar las medidas pertinentes y no ir allá, es acercándonos a Dios. La Biblia dice en Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Eso fue Jesús cuando él estuvo resucitado, que las personas con las cuales él estaba hablando, los hombres, ellos no entendían.
Y dice la Biblia entonces que Dios les abrió el entendimiento y ahora sí comprendieron lo que la palabra de Dios decía. Eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, entendimiento de lo que es tanto el cielo como el infierno, para querer y amar al cielo y por supuesto aborrecer completamente al infierno. También en Juan 3:27 dice que, dijo Juan, ¿no? En Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Estos son versículos que por supuesto se apoyan el uno del otro, diciendo que Jesús abrió el entendimiento y dice también más adelante o en otro libro que no puede el hombre recibir nada si no viene de Dios. Y eso es así. Por más libros que la persona lea, por más conocimiento que pueda adquirir, si Dios no le da ese entendimiento del cielo o del infierno, la persona tristemente no lo va a entender. Y hay muchos hombres y mujeres en la historia considerados por personas como los más intelectuales y los más inteligentes del mundo, como por ejemplo Stephen Hopkins, que hace un par de años falleció. Él tristemente no creía en el infierno y él era considerado como el hombre más inteligente en el planeta Tierra. Pero ya él está creyendo que sí existe un cielo y que sí existe un infierno. Y debemos decir que si él no aceptó a Jesucristo como parece que fue, entonces él está en el infierno creyendo que sí existe, pero ya es tarde. Entonces, ¿de qué vale no creer en algo si al final se va a creer, pero de la peor manera posible? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos nosotros tengamos ese conocimiento del bien y del mal para que podamos desechar lo malo y para que podamos optar por lo bueno, que en este caso es el cielo. Entonces ahí es donde entra la labor del cristiano, la obra del cristiano, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La Biblia dice en Marcos 16:15, y les dijo Jesús, ¿no? Vayan por el mundo, por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso le digo que lo que Dios quiere es que todos nosotros conozcamos que sí existe un cielo y que sí existe un infierno, para que podamos tomar esa decisión. El evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios tristemente se ha corrompido. No es que la palabra se haya corrompido, porque la palabra es perfecta, sino la manera de transmitir la palabra es la que se ha corrompido. Hombres y mujeres a lo largo de la historia han dañado lo que es la verdadera evangelización. Entonces, hoy en día poco se habla de lo que es el juicio venidero, hoy en día poco se habla de la ira venidera, hoy en día poco se habla del infierno, solamente se habla de que existe un Dios bueno, que es verdad, y que Él tiene un plan perfecto y maravilloso para todos nosotros. Eso es verdad. Pero ese plan maravilloso y ese plan perfecto muchas veces no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Y la Biblia lo dice cuando Jesús les habla a sus discípulos y les comenta, en este mundo tendrán aflicciones. Jesús no le está diciendo, en este mundo van a tener toda la maravilla y todo lo mejor. No, no, no. En este mundo van a tener aflicciones. Es en el cielo donde vamos a tener todas esas maravillas. Entonces, cuando ese tipo de evangelismo se enfoca en eso, en que Dios tiene un plan perfecto para ti, acércate a Dios y todos tus problemas se van a solventar, la persona es engañada y va a creer que independientemente de lo que esa persona haga o decida, va al cielo. Y eso no es así. Por eso es que el evangelio es muy claro. Debe enfocarse en las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? En que Jesús vino a esta tierra para dar una opción, un camino de que a pesar de ser pecadores tenemos la oportunidad de que si lo aceptamos en nuestro corazón, vamos al cielo. Y el que no lo haga, tristemente va al infierno. Entonces, hay que hablarle a las personas que existen esos dos caminos. Y por supuesto, la persona es la que va a decidir
pero que no quede de nuestra parte no hablarles con la verdad. Entonces, cuando se acerca ese joven rico a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Más adelante Jesús le dice que tiene que vender todos sus bienes y los discípulos se le acercan a Jesús y le dice que, en pocas palabras, ¿no? Que es difícil ir al cielo. Y es donde Jesús le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para nosotros como hombres, como cristianos, hacerle entender a alguien que existe el infierno es imposible. Para mí es imposible hacerle entender a alguien eso. Eso depende del Espíritu Santo. Pero mi labor es anunciarle el evangelio a las personas y con esa palabra, con esa semilla en el corazón de la persona, ya el Espíritu Santo puede abrir el entendimiento como lo hizo Jesús y la persona se le quita ese velo y ahí sí va a poder decidir entre el cielo y el infierno. En Juan 3:21, en el mismo libro de Juan, dice lo siguiente, Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El que practica la verdad, la pregunta sería, ¿cómo practicar la verdad si no hay quien les predique lo que aquí está escrito, lo que en la palabra del Señor está escrito? ¿Cómo van a practicar la verdad? Entonces, por eso les digo que la labor o una de las labores del cristiano es esa, es predicar el evangelio. En el mismo libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, dice, Juan 3:18, el que en él cree, en Jesús, ¿verdad? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, yo vuelvo a hacer una pregunta, porque el versículo dice, ¿no? El que en él cree, el que en Jesús cree. Yo digo, agarrándome Romanos 10:15, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les hable de Jesús? ¿Cómo yo puedo creer que existe un cielo y que existe un infierno si nadie me ha hablado de eso? Por eso es que en Romanos 10:9, en capítulo 10, perdón, de Romanos, Pablo dice, ¿no? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Y Pablo dice algo bastante contundente. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjense lo que dice Pablo. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo hablarán de alguien de quien no han creído? Y Juan 3:18 dice, el que en él cree. Ajá, entonces, ¿cómo va alguien a invocar a Jesús si no ha creído? Pero Pablo sigue diciendo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien escuche, si no hay quien les hable, mejor dicho, del Señor? Entonces son varias cosas que cuando las vamos uniendo, lo que quiere decir es que nosotros debemos hablar a las personas de Jesucristo para que ese entendimiento lo puedan recibir. Yo creo que eso es lo fundamental, eso es lo básico de la Biblia. La Biblia lo que habla, en pocas palabras, es del amor de Dios para la salvación de nosotros que estamos viviendo en un mundo lleno de pecados. Fíjense que hay algo que a mí me llama mucho la atención desde hace un tiempo atrás, y es que se escucha mucho en las iglesias decir lo siguiente: tal día va a haber un curso, va a haber un taller de preparación de liderazgo, de preparación para hacer tal cosa. Y yo no estoy en contra del conocimiento, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo aplaudo el conocimiento, pero fíjense lo que pasa. Muchos cristianos en muchas iglesias, no en todas, y no todos los cristianos, pero muchos cristianos se la pasan de curso en curso, de taller en taller, adquiriendo herramientas para liderar, herramientas para hablarle a las personas de Dios. Aunque, para serles sincero, en pocas partes
he escuchado de que existen talleres de cómo anunciar el evangelio y se requieren técnicas para eso. Eso no es cualquier cosa, mucho menos, mucho más porque es la palabra del Señor. Entonces, eso a mí me ha llamado mucho la atención porque hay mucha preparación, entre comillas, del cristiano para liderar. Pero volvamos a preguntarnos, ¿para qué tanta preparación? Para liderar, para que un cristiano lidere a otro cristiano, porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve en la mayoría de las iglesias o en las que yo por lo menos conozco, pues. Cristianos que se preparan para liderar y salen como quien dice al ruedo. Ajá, ¿y a quién estás liderando tú? A cristianos, a hermanos de la iglesia. ¿No será mejor que el cristiano lidere al que todavía no conoce a Jesús? Para eso está la preparación, para liderar al que todavía no conoce a Jesús. Por supuesto que el cristiano en algún momento tiene que liderar a otros cristianos. Yo no estoy diciendo lo contrario, sino que lo más grande, lo más fuerte de lo que el cristiano hace es liderar a otros cristianos. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a liderar a los que no han conocido todavía a Jesús? Vuelvo a decirlo, ¿no? En las iglesias vemos muchos cristianos liderando a cristianos, pero en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país, ¿quién lo lidera? No es un cristiano. Por lo general no es un cristiano. Es una persona que no conoce de Jesús. Y esa persona que no conoce de Jesús le va a presentar a los demás a Jesús. ¿Cómo lo va a hacer si no lo conoce? Es imposible. Entonces, lo ideal es que los cristianos nos preparemos en todos estos talleres, en todos estos cursos, para que podamos liderar no solamente al cristiano, sino también para que podamos liderar a las personas que aún no conocen del Señor. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Y en la mayoría de las comunidades, de los trabajos, los que lideran son personas ateas, son personas que trabajan con la brujería y no son personas cristianas. Entonces, eso se debe mejorar. Otra de las cosas que se ven mucho es la comodidad que existe entre las cuatro paredes. Si nosotros vemos o leemos con detenimiento la Biblia, Jesús entró a varias sinagogas, pero fue muy pocas veces. Es decir, él entró entre cuatro paredes a hablarles del reino, pero muy pocas veces. El ministerio de Jesús era al aire libre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos un ministerio al aire libre. Nosotros podemos predicar, podemos hablarle a las personas de la iglesia para edificarlos, para consolarlos y para exhortarlos, como lo dice la palabra. Pero ¿dónde está el grueso de la comunidad? ¿Dentro de las cuatro paredes de una iglesia cristiana? No, el grueso de la comunidad que no conoce a Jesús está en las calles y a esas personas es a las que nosotros debemos buscarlos. Por eso es que Dios dice que, nos muestra en su palabra, pues, que existen dones que Él nos da para capacitarnos y para poder salir a buscar las almas en cualquier situación en la cual nos podamos encontrar. Porque la Biblia dice que somos soldados de Cristo y un soldado, él está capacitado en diferentes terrenos, situaciones, para poder ir a la batalla, para poder ir a la guerra. Y Pablo le dice a Timoteo, si mal no recuerdo, le dice, pelea la buena batalla por las almas, por la salvación. Por eso es que cuando nosotros obtenemos todo ese aprendizaje de los cursos, los talleres, eso debemos expresarlos, compartirlos, pero principalmente con las personas que nos conozcan de Dios, porque entonces ¿para qué estamos haciendo tanta inversión en tiempo e incluso en dinero? Y una persona que se prepare en todos esos cursos, talleres, debe a su vez transmitir ese conocimiento, capacitar a la persona que está preparando, valga la redundancia, para que esa persona se convierta en un alma transformadora y ganadora de almas. Es decir, no es para que esa alma se quede sentada y vea cómo almas van pasando y caen al infierno. Ese es nuestro principal trabajo. Hablarle a las personas que no conozcan de Dios, pero también capacitarlos,
así como Dios nos capacita, nosotros debemos capacitar a las personas para que eso se convierta o se multiplique. Si yo, por ejemplo, le predico a 10 personas y de esas 10 personas, 3 tengo la oportunidad y la bendición de capacitarlos, entonces yo les doy lo que yo pueda darle, lo que yo les pueda dar de lo que Dios me ha dado, y esas 3 almas van a capacitar a más almas y así sucesivamente. Es decir, nosotros no podemos ser egoístas con lo que Dios nos ha dado, sino que debemos transmitirlo para que las personas puedan ser ganadoras de almas. Aquí tengo algo escrito que dice, cuando una persona no es instruida en el conocimiento del bien y del mal, es decir, la persona no es instruida que hay un cielo y que hay un infierno, esa persona no tiene motivo para comportarse como un ser humano, porque esa persona sencillamente va a creer que va al cielo. Entonces, hay un libro que se llama Torturados por Cristo, es un libro bastante fuerte, que habla de que en Rumanía, en la Segunda Guerra Mundial, a los cristianos los encarcelaban y los torturaban hasta incluso matarlos a través de torturas. Entonces, la persona que está escribiendo el libro, él fue torturado, él duró muchos años en cárcel por ser cristiano. Y él se dio cuenta de algo, de lo que les acabo de decir ahorita, que cuando la persona no es instruida en el conocimiento del bien y del mal, esa persona no tiene un motivo para comportarse como un ser humano y se comporta como un animal. Él dice en el libro que cuando los alemanes los torturaban, él les decía que por qué los torturaban si ellos eran seres humanos, al igual que tú, les decía él. Y ellos simplemente se reían y seguían haciendo el papel o lo que les tocaba, que era torturarlos. Entonces, la manera de transformar un alma, una vida, es a través de la palabra del Señor. Por eso es la importancia de instruirlos, para que esa condición humana de pecado, de esa condición pecadora que tiene ese ser humano, sea transformada a la que Dios quiere que sea transformada. Entonces, ya para ir finalizando este tema, ¿cómo va a creer alguien del infierno si no hay quien se lo diga? Entonces, ahí es donde entra el título de este mensaje, ¿no? ¿Fantasía o verdad? ¿Es fantasía la existencia del infierno? No, es realmente algo que existe, es algo cierto, solamente que se ha mantenido oculto durante muchos años, incluso por el cristiano. El cristiano le da pena o le da miedo hablarle a alguien y decirle que existe un infierno, porque parece que es una palabra muy fuerte y realmente es fuerte esa palabra. Pero si no se le advierte, entonces cómo esa persona se va a alejar. La Biblia nos muestra cómo Pablo, en un libro, él dice que él tuvo que adaptarse a la situación o a la población en donde él se encontraba. Si estaba con los judíos, él tenía que comportarse como un judío. Si estaba con los griegos, tenía que comportarse como un griego, y así sucesivamente. No es que él era hipócrita, sino que sencillamente él tenía que adaptarse a la situación en la cual él se encontraba. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos adaptarnos a la situación en la cual nos encontramos para poder transmitir el evangelio. Y eso Dios lo hace a través de los dones que Él nos muestra en su palabra. En ese mismo libro de Torturados por Cristo, Él dice que para ellos poder llegarle a esos soldados que encarcelaban a los cristianos, esos eran soldados que tenían muchos años apartados de su familia, de sus hijos. Entonces ellos buscaron una estrategia y era hacer que los hijos de los cristianos en sus bolsillos tuvieran folletos que hablaran de Dios. Y ellos los mandaban a las plazas, a los niños, a las plazas donde estaban los soldados alemanes. Y los soldados alemanes, cuando veían esos niños, se acordaban de sus hijos y comenzaban a tratarlos bonito, a acariciarlos, a tratarlos bonitos como un padre a un hijo.
Y eso era el anzuelo que los adultos cristianos hacían. A través de los niños les entregaban los folletos a los soldados y muchos de esos soldados comenzaron a creer en Jesucristo. Entonces, eso es más o menos lo que Pablo nos dice, que debemos adaptarnos a la situación en la cual nos encontremos para hablarle a las personas de Dios. Por supuesto que no es un secreto para nadie que este mundo está lleno de cosas terribles, 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 terribles. Incluso para muchos de nosotros inimaginables lo que pueda estar ocurriendo en otras partes del mundo. Y fue lo que ocurrió más o menos en el desierto. Ese pueblo comenzó a hablar mal, juicio, envió serpientes. Eso aparece en el libro de Números, en el capítulo 21, donde él le mandó, ¿me escuchan? Ok, otra vez. Sí se escucha, sí se escucha. Solo que apagamos el video un momento porque había un poquito de interferencia para que fluyera más, ¿vale? Okay. Está bien, pastor. Entonces, Dios les envía serpientes a ese pueblo y comienzan muchos a morir. Más o menos como ahorita, ¿no? Digamos que ahorita muchos mueren tristemente por el COVID. Entonces, Dios en su misericordia le dice a Moisés, esto lo quiero unir con lo que dije previamente de las estrategias, ¿no? Hay veces que Dios nos manda a hacer cosas que para nuestra mente no tienen sentido. Y no es entenderlo, es simplemente creerlo. Lo que Dios le mandó a hacer a Moisés no tenía sentido, pero Moisés lo creyó. Dios le manda a hacer una serpiente de bronce y en esa oportunidad eso era lo que utilizaban muchas personas para adorar a otros dioses. Entonces, Dios le manda a Moisés a que construya una serpiente de bronce y Dios le dice a Moisés, en pocas palabras, ¿no? Toda persona que mire a la serpiente y haya sido mordido por una de ellas, no morirá, será salva. Entonces Moisés levantó esa estructura, esa estructura, ¿no? De la serpiente y las personas podían verla y eran salvas de morir. Eso es lo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Jesús fue levantado en ese madero, en esa cruz, junto a los dos ladrones, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no se pierda en el infierno. Dios nos los puso muy fácil, muy, muy, muy fácil. Solamente alzar nuestra mirada y decirle a Jesucristo que creemos en Él, que perdone nuestros pecados y que nosotros no queremos ir al infierno, que queremos ir al cielo. En ese momento el Espíritu Santo comienza a transformar nuestras vidas y nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento para poder ir al cielo. Dios no quiere que ninguno perezca en el infierno. Por eso levantó a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata es de creer en Cristo para tener acceso al cielo. Difícil hubiese sido si Dios nos dice, para que puedas ir al cielo, tienes que, aparte de cumplir los mandamientos y no quebrantarlos, tienes que hacer una caminata, por decir algo loco, de aquí a otro país que queda a más de 1000 kilómetros. Y tienes que hacerlo sin detenerte. Eso es sencillamente imposible para un ser humano, aparte de cumplir un mandamiento, caminar 1000 kilómetros sin pararse. Quiero poner ese ejemplo de lo difícil o imposible que sería. Y nadie se salvaría, pero nos los puso muy fácil. Entonces, si Dios nos los puso fácil,
fácil, ¿por qué hacerlo difícil? Simplemente digámosles a la persona eso, que existe un Dios, un Salvador que se llama Jesucristo, y que todo aquel que en él crea no se perderá, más tendrá vida eterna. A muchos no les gusta que Dios sea espíritu, a muchos no les gusta que Dios sea invisible, a muchos no les gusta que Dios tenga o que dé promesas que incluso pueden tardar generaciones en cumplirse. A muchos no les gusta eso. Muchos lo que quieren es un Dios que haga las cosas rápidas. Pero quiero cerrar con esto y dice lo siguiente. Nosotros no venimos a Cristo por un estilo de vida alegre. Nosotros venimos a Cristo para salvarnos de la ira venidera del juicio final. Por eso es que Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y quiero, para finalizar, poner unos videos y después cerrar con algo muy corto. Bueno, pero ahora quiero hablar un poquito del testimonio de Jesús en mi vida. Y ahí fue que, aunque la música me dio muchas cosas, ¿no? Me había dado muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria del hombre, pues mi corazón estaba muy vacío. Y nada que hacía me llenaba, ¿no? Recuerdo muy bien que había algo que yo apreciaba mucho y que todos los artistas apreciamos muchísimo, y es el premio Grammy. El Grammy es el Oscar, es lo que más una persona puede ganar. Y yo dije, bueno, yo quiero un Grammy. Y hice un álbum que merecía un Grammy, modestia aparte. Se llamaba Bachata Rosa. Dije yo, bueno, ahora, si no me lo gano aquí, no me lo voy a ganar nunca. Y realmente Dios permitió que me ganara el Grammy para que yo me diera cuenta que ahí no estaba la felicidad. Y realmente había ese vacío en mi corazón, aún con el Grammy, aún con las riquezas, aún con la fama y aún con la gloria que el mundo nos puede dar. Entonces, un día, dos personas, muy valientes por cierto, y llenas del Espíritu Santo, entraron en mi casa y me dijeron, Juan Luis, nosotros tenemos aquí la paz que tú siempre has estado buscando y es gratis, no tienes que hacer nada para conseguirlo. Y yo dije, bueno, si es así, yo quiero eso, porque yo necesito mi tranquilidad. En ese tiempo, pues, recuerdo que bebía muchas pastillas para dormir porque no podía dormir. Tenía que vivir viviendo pastillas para la ansiedad porque las iras y todo por lo que estaba sucediendo, pues me hacían tomarla. Y me dijo, bueno, el Señor Jesús te va a dar la paz que tú tanto quieres. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejar que Él entre. Entonces le dije que sí, que yo quería probar, de eso. Hicimos una oración muy sencilla y simple y llanamente yo dije, sí Señor, te acepto como Señor y Salvador. Perdona mis pecados porque en realidad somos pecadores. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso fue todo lo que hice. Y el Señor tocó mi corazón de una forma increíble y me dio una paz que yo no podía explicar realmente, que ni la poesía ni la música. Te digo porque no quiero que la palabra dice que la verdad, cuando la palabra es cortante y te duele, pero la verdad, de corazón, y quiero orar por tu corazón.
Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te presento de una manera especial a este hombre, Señor. Un hombre que es un líder, Señor, aquí en Puerto Rico. Y no importando los hombres humanos que lo rodeen, lo más importante es que tus ángeles lo rodean, porque tú conoces su corazón y el temor que él te tiene, Señor. En el nombre de Jesús, a todos los hombres que lo rodean, que siempre llegue ese pensamiento de toda la gloria, la honra y el honor sigue siendo tuyo, Señor. Y gracias porque él sabe, Señor, que si se llama el Padre, porque tú eres su Padre. En el nombre de sobre todo nombre, guarda su salud, la salud de sus hijos y de su familia, y cúbrelo, Señor, con tu sangre. Y no le falte nada. En el nombre de Jesús. Mi respeto, Padre. Está conmigo 100%. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. El dinero no me llena a mí, la fama no me llena a mí. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús, porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios, si fuera posible, un día nada más ir al Padre y volver a ser un chamaquito. Estamos tratando de llenar un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta que de verdad ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Chica, te estoy llamando porque en verdad me siento bien vacío, gacho. Ya no sé, le pido a papá Dios todos los días, porque yo creo que ya es hora de que yo vaya a la iglesia y hable con él más íntimamente y busque un poquito más de él. La verdad que siento que no soy yo ya. Bueno, quiero en poco menos de 5 minutos cerrar este mensaje y pedirles disculpas, pastor, que me volví a exceder un poquito del tiempo. Pero quise compartir estos 3 videos porque este tema a mí me toca muchísimo. Y cuando veo a estos cantantes de reggaetón, a estos reggaetoneros, diciendo, yo no sé, pero yo no me lleno con nada, yo siento un vacío. Daddy Yankee, uno de los exponentes más grandes del reggaetón, tristemente para la música secular, él dice que su temor más grande es no creer o no conocer realmente a Jesús. Los otros reggaetoneros dicen que el vacío existencial solamente lo llena Dios. Y como les digo, triste, este tema y esos testimonios a mí me tocan duro porque ninguna diferencia hay entre ellos y mi persona, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural. Y, por ejemplo, si a Juan Luis Guerra, esas 2 personas, esos 2 cristianos, no hubiesen tomado ese valor de hablarle de Jesús, tal vez él no lo hubiese conocido. Si a Héctor Delgado, el conocido como Héctor el Padre, Willy, que es redimido, no hubiese tomado esa valentía de hablarles en medio de ese grupo de personas que lo rodeaban a Héctor Delgado en esa oportunidad, que él dice que eran como 70, e incluso eran personas de la mala vida. Si él no se hubiese arriesgado, Héctor Delgado no fuera quien es hoy, un predicador, un evangelista. Y él dice que después de esa oración de redimido, él se acercó completamente a los pies de Jesús. Tal vez fue el empuje que necesitaba para terminar de aceptar a Jesús. Entonces son testimonios que a mí me golpean duro porque yo le doy las gracias a Dios por haber colocado distintas personas a mi alrededor para que en ese momento, en ese tiempo de vacío que yo tenía, de muerte segura que yo tenía, Él comenzó a transformar mi vida y ahora le doy gracias porque me permite tener ese acceso al cielo y no al infierno. Y seguro estoy que tu testimonio es similar al de ellos o al mío. Y si nosotros somos agradecidos con Dios, nosotros debemos compartir su evangelio, sus buenas nuevas,
porque eso es lo que Él quiere, que nosotros le hablemos a las personas para que ellos reconozcan que existe un Dios y que existe un infierno. Y al igual que nosotros lo reconocimos y tuvimos tomamos esa decisión de aceptar a Jesús, muchos están perdidos y con ese vacío, como lo dicen esos reggaetoneros, como lo decía Juan Luis Guerra. Pero Pablo lo dice muy claro: ¿cómo invocarán, cómo creerán en aquel a quien nadie les ha predicado? Y Pablo le está hablando a los cristianos ahí. En pocas palabras, Pablo le dice al cristiano: tu labor es hablarles a las personas de Dios. Y yo reconozco que hacer eso no es fácil. A mí me costó muchísimo hablar a las personas de Dios, por pena, por miedo, por no saber cómo hacerlo. Y tristemente, como les dije ahora, pocas iglesias tienen talleres o cursos que nos enseñen a predicar, a anunciar el evangelio. Enseñan a liderar, eso sí, pero no enseñan a predicar. Y eso es la base fundamental de la Biblia: predicar el evangelio para que las personas lo conozcan. Le doy las gracias a Dios por esta nueva invitación y por permitirme transmitir este mensaje. Y para finalizar, la conclusión que yo les puedo transmitir, les puedo decir, es que no tengamos miedo en hablar a las personas de Dios. Porque yo un día le dije al Señor: ¿qué pasaría si yo volviese? Eso fue hace años, siendo cristiano. ¿Qué pasaría si yo volviese a mis andanzas? Le digo. ¿Qué sería de mi vida? Y yo en visión vi la palabra clarita, la palabra muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y muerte es qué? Muerte es infierno. Y yo, en la imperfección que pueda tener como ser humano, yo le doy las gracias a Dios porque Él me ha permitido, y le pido que me permita seguir hablando a las personas de Él, para que así como yo lo acepté y me sacó de ese charco en el cual estaba, así muchos a través de esta vida como instrumento lo puedan utilizar, puedan reconocerlo. Anímate. Anímate a hablarle a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a salir y hablarles a quien no conoces para que conozcan a Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes y muchas gracias, pastor, nuevamente. Aquí donde estamos, yo estoy compartiendo un estudio aquí con Alexis y te estamos aplaudiendo, hermano. Dios te bendiga por esa palabra. Jenny de bloquear el micrófono y di por qué Dios me está hablando. Quiero que lo digas tú para no decirlo yo lo voy a completar. Yo lo completo. No alcanza a escuchar. Si estás hablando conmigo, se escucha entrecortado. Yo quiero que digas porque Dios me está hablando y yo lo voy a completar, no lo quiero decir yo. Bueno, Dios te está hablando por lo que estás haciendo actualmente con el grupo de músicos de la alabanza y este mensaje que tenía ese enfoque con esos testimonios y videos, pues yo apenas lo vi y dije: wow, Richard, Dios te está hablando por la sencillez en la que explica. Eh, hablando porque, no, porque siempre dicen las iglesias deben enfocarse en la predicación. Y sí, básicamente eso ha sido el mensaje. Dios te está hablando. Sí, bueno, se escuchó un poco entrecortado ahí la intervención de Jenny, pero sí, Dios me está hablando porque nosotros, el pastor, el hermano Jover no lo sabe, pero yo
Y algunos aquí no lo saben tampoco, pero yo dejé una iglesia, hablé con mis pastores anteriores, me acuerdo yo en aquel entonces, y le dije, hermano, yo voy a seguir otro rumbo, porque estaba cansado de recibir cursos de liderazgo, de liderazgo, de liderazgo, de liderazgo, de liderazgo. Y yo lo que tenía en mi corazón, y ahorita me quebranto mucho, porque lo que tenía en mi corazón es lo que tengo ahorita, y lo que yo te trato de enseñar a ti, ahí que me estás escuchando, y lo que te está enseñando Alexis, y lo que te está enseñando Yersa, y lo que te está enseñando Andreina, y lo que te está enseñando la hermana Lilia Hernández, los que están participando en los discipulados, que hablemos de Jesús. Yo tenía una llama muy grande, la tengo, la tengo en mi corazón. Yo vivo hablándole de Jesús. Todo el que se acerca a mi casa, yo le termino predicando. Y todo el que se acerca a mi trabajo, en algún momento, yo le termino predicando. Y a donde Dios me lleva, ahorita estamos haciendo un trabajo musical y le estoy predicando a mis compañeros los músicos. Y le estoy predicando y le predico y sigo predicando. Y hay muchas maneras de predicar. Yo creo que nosotros somos la única iglesia en las iglesias que conozco reciente, incluyendo las del Centro Shalom donde pertenecemos, que tenemos una sesión especial en los discipulados para enseñar a predicar a las personas. Yo no creo en ministros que tienen que estar siempre predicando ellos. ¿Por qué siempre predicar ellos? Mira las bendiciones que nos llevamos cuando le damos la opción de recibir la palabra. El hermano Jover, yo creo que no es un pastor, no está a la altura en el medio de Dante Hebel. Me gustaría tener a Dante Hebel en un espacio como este. Pero mira cómo Dios nos habla. Dios nos habla de una manera sorprendente. Y aquí todos, muchas personas tienen la oportunidad de predicar la palabra. Debemos darle la oportunidad y de predicarle a la gente que no tiene a Cristo. No tiene a Cristo. Y yo en una oportunidad también me hice esa pregunta, hermano. Yo quiero que sepas, se me pegó una angustia en mi corazón muy grande y dije, mientras yo me estoy preparando, muchos van perdiendo sus vidas sin Cristo. Mira, nosotros estamos recibiendo preparación y una persona cercana a ti se está muriendo. Y ahorita dígame, en este tiempo de pandemia, que han habido tantos fallecidos, que me da dolor decirlo, y se mueren sin Cristo. Entonces, hay muchas maneras de predicar. Con esto cierro, porque ahora soy yo el que estoy rompiendo las reglas. Mira, invitar a una persona a escuchar este mensaje es una manera de evangelizarla. Si tú no te sientes para hablar, bueno, invita, pero haz algo. Tenemos que reaccionar. La salvación no es para nosotros solos. Tenemos que reaccionar. Dios te bendiga, hermano. Un gran mensaje, me han adelantado mucho porque me dijo, vas en el camino correcto, vamos bien y nosotros queremos hacer el bien. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra mientras colocamos esa alabanza de fondo ahí de despedida. Dios te bendiga.
cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder